Buenos días con todos y con todas en el Ecuador. Mi nombre es Aquiles. Les saludamos desde los países catalanes, más específicamente desde Barcelona. Hemos venido por la amable invitación que nos hicieran compañeros y compañeras de organizaciones sociales y juveniles para compartirles la experiencia que tuvimos en el movimiento estudiantil, en el movimiento juvenil y sobre todo también lo que fue la constituyente o el proceso constituyente ecuatoriano en los años 2007-2008. Precisamente ahora nos encontramos en la zona del campamento juvenil, como ustedes pueden ver, de una escuela de verano que muchas organizaciones sociales en los países catalanes organizan cada año. Hola, mi nombre es Cintia. Es importante que conozcamos el contexto en el que se encuentran los países catalanes en este momento, y es el de lograr, después de muchísimos años de lucha, la autodeterminación de sus pueblos. Para ello, están a puertas de convocar a un referéndum en el que se preguntará a la población de los países catalanes sobre si quieren o no la independencia, que seguro va a ganar el sí, para poder constituir todo un proceso constituyente en el que haya una amplia participación de los movimientos sociales, de los movimientos populares, para que sean ellos quienes definan la hoja de ruta o la línea o el proyecto por el que quiere caminar los países catalanes. Eso nos ha llevado a reflexionar sobre el proceso constituyente vivido en nuestro país, en el Ecuador, porque este ha sido un referente para el momento en el que se encuentran los países catalanes y por qué precisamente se convierte en un referente el proceso constituyente ecuatoriano. Porque tenemos que hacer una rememoranza de cómo fue la construcción de ese proceso. Y para ello es importante tomar en cuenta que la construcción del proceso fue realizada desde los movimientos populares, desde los movimientos sociales. Todo el ciclo neoliberal que vivimos encarnó una serie de luchas de resistencia, sobre todo realizadas por el movimiento indígena ecuatoriano, que en los 90 realizó un levantamiento importante que paralizó al país, donde dijeron: no solamente existimos la población indígena, sino estamos proponiendo otro modelo alternativo de vida que haga frente al capitalismo y a todo el modelo neoliberal. Este levantamiento indígena representó uno de los hitos más importantes para llegar al proceso constituyente ecuatoriano. Después, todo el ciclo de movilizaciones en el Ecuador y toda la inestabilidad política que vivimos durante los gobiernos que posteriormente fueron derrocados por el pueblo es lo que logró constituir un nuevo proceso que nos lleve a autodeterminar y decir: este es el proyecto que queremos, esto es lo que queremos construir desde el pueblo, realizado así. En el Ecuador hemos tenido muchas constituciones, pero ninguna como la de 2008, que se realizó con una amplia participación de los movimientos sociales. Las otras constituciones se negociaban entre los poderes del momento. La del 2008 no fue realizada así. Se realizó con participación, en donde la experiencia, por ejemplo, del movimiento juvenil y estudiantil, se convierte también en un referente. Nosotros en esa época, adolescentes aún, elaboramos un documento de cara al proceso constituyente en el que estábamos planteando los derechos y también los retos del movimiento juvenil, del movimiento de niños, niñas y adolescentes, y entre toda esa confluencia que logró generar una plataforma del movimiento juvenil en el Ecuador, nos habíamos propuesto uno de los aspectos, por ejemplo, la educación pública y gratuita en la universidad, que eso no sucedía. Y que en todo el ciclo neoliberal en el Ecuador las universidades tendieron a hacerse privadas, ¿sí? Porque eso es responder a este modelo que se planteaba. En ese sentido, logramos la educación pública y gratuita a través de la movilización social, a través de la movilización popular, pero sobre todo a través de la unidad del movimiento social. La constituyente de 2008 del Ecuador encarna todo un proceso de resistencia en el ciclo neoliberal que va a dar a luz a esa constituyente, pero también un proceso importante de movilización y de unidad del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano es el que elaboró la Constitución. De hecho, del documento que planteamos en esa época como adolescentes, varios de los artículos fueron textualmente incorporados al texto constituyente. Después de las asambleas y de toda la participación que se llevó a cabo, sin duda hay aspectos que quedaron fuera de la Constitución, pero muchos y la mayoría fueron elaborados por el pueblo ecuatoriano en la medida que nos organizamos y que construimos una nueva alternativa de vida. No solamente una enunciación de derechos, sino una nueva forma de mirar y construir un país, una nación en respeto y en confluencia de todas las diversidades que existen. Bueno, justamente en ese enclave
Nos parecía importante en esta experiencia que estamos teniendo en los países catalanes hacer una reflexión sobre la situación en Latinoamérica y específicamente en Ecuador. Ahora mismo estamos en un momento de muchísima confusión. La izquierda, la derecha, Correa, Moreno, peleados, Lazo, la banca, los sectores, los partidos oficiales de oposición, ya no sabemos quién va a ser de oposición, etcétera, ¿no? En el preciso instante en el que ahora nos encontramos, nos parece muy preciso y muy pertinente poner en escenario central el patrimonio simbólico, pero también material, más fuerte de lo que han sido este siglo XX, pongámoslo en ese sentido, o estas 3 décadas. El patrimonio simbólico de la Constitución de la República del Ecuador y la defensa por ende de ella. Este escenario no es solamente nacional, es un escenario confuso a nivel regional. Se dice que se está acabando un ciclo progresista. Nosotros desde los sectores juveniles, jóvenes como nosotros, nuestra organización y las organizaciones con las que hemos podido compartir estas ideas, pensamos que hay un ciclo mucho más fuerte que esta noción más propagandística de la noción progresista, y es el ciclo popular, que ya diremos un poco más adelante, que ahorita enchufando con lo que decía Cinti, vino un proceso constituyente como resultado de las luchas de los pueblos, enganchó ese proceso constituyente con ciertas circunstancias paralelas que se daban en nuestro país, y en el ejemplo dado, la educación pública gratuita se logró en la medida que los movimientos juveniles y sociales disputaron por ella. Recordemos que en aquel entonces los sectores políticos hablaban de matrícula diferenciada, hablaban de no ceder ante la privatización de la educación, pero fue inminente la movilización social y se logró que se declare constitucionalmente la educación pública. Entonces, ¿cómo esto puede volverse extensivo o continuarse en el tiempo? Primero, a través de que no deje de ser constitucional, es decir, de que defendamos nuestra Constitución como un patrimonio simbólico, pero como una forma material de límites, de los mínimos elementales que hemos logrado en torno al modelo de Estado que estamos queriendo diseñar, ¿no? Esto siempre va a ser inconcluso. Pero segundo, porque eso nos va a permitir entonces tener nuevas conquistas, nuevos avances sociales a raíz de nuevos límites mínimos que consagremos, que sembremos, que tallemos en piedra. En este momento creemos que la Constitución, si bien no recibe mayor amenaza, tampoco está garantizada. Esta inestabilidad que suele generar la incertidumbre de los conflictos políticos puede provocar escenarios que desestabilicen las bases de esta Constitución que hemos aprobado. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante asumir una responsabilidad como generación. Nosotros, no solo los jóvenes, sino toda la gente que ha vivido este ciclo, este tiempo de haber sobrevivido al neoliberalismo en su fase más crítica, los 90, finales de los 90, los inicios del siglo XX, crisis que además fueron mundiales, y además pudimos constitucionalizar la respuesta de eso, pudimos ponerlo en una carta magna. Tenemos que pensarnos muy seriamente lo que se viene en el futuro. Y hemos creído pertinente que los jóvenes planteemos simbólicamente una posición en la cual podamos decir, defendemos los resultados del ciclo popular, que para el caso del Ecuador el más tangible es la Constitución de la República. Para el caso de la región latinoamericana hay muchos otros resultados también medibles, ¿no? Bolivia también tiene una gran constitución, etcétera, etcétera. Cada país sabrá hacer una evaluación de los avances del ciclo popular. ¿Por qué? Porque creemos que además, si bien esta constitución nuestra no es ideal como quisiéramos, es, vuelvo a insistir, un punto de partida para poder disputar los siguientes derechos. Hay diseños, hay arquitecturas de lo público que están en la Constitución que posiblemente no se puedan resumir en un video breve como el que estamos haciendo ahora, pero que podemos decir parten de una idea social de la vida y que además reúnen otra forma de vivir, en el caso del suma causa y el buen vivir, los derechos, las libertades, las garantías, etcétera. Tienen que ver con un cuestionamiento a la vida del capital, tienen que ver con un cuestionamiento profundo a los símbolos del capital. Entonces, en ese sentido, la defensa de la Constitución se vuelve central, ¿no? Se vienen tiempos que pueden ser mucho más confusos, de mayor incertidumbre, y por lo tanto los jóvenes no nos podemos permitir perdernos en esos escenarios de incertidumbre. Lamentablemente la política suele ser muy binaria, ¿no? O estás a favor o estás en contra, o eres amigo o eres enemigo. Nosotros creemos que hay que ser amigos del ciclo popular, es decir, hay que hermanarnos con nuestra Constitución y hay que hermanarnos con la avanzada de los derechos sociales de esa Constitución. Frente a cualquier arremetida, una arremetida del mercado transnacional, una arremetida de los sectores conservadores o una arremetida
de las falsas izquierdas también. Ante cualquiera de esas arremetidas, los jóvenes nos podemos imponer. Por lo tanto, en este corto video, en el que sobre todo queremos invitarles a todos quienes se sienten parte de esa generación, la idea era un poco poder centralizar una idea fuerte, un concepto fuerte, y es que no podemos permitir que estos intereses particularistas que están acechando alrededor de la política, que están acechando alrededor del país, primen ante los intereses sociales o los derechos sociales de todos y todas. Ante ello, creemos que es pertinente, además de esto lo decimos también como a nivel de Latinoamérica, reinstitucionalizar la idea de que los ciclos no se acaban. El ciclo popular, más bien la idea de un ciclo progresista causa mucho ruido, ¿no? Progreso mismo es una palabra un poco impertinente con lo que está pasando en Latinoamérica. El ciclo popular que surgió en la lucha contra el neoliberalismo, que en algunos países se volvió constitución y que permitió una avanzada de políticas públicas, etcétera, no se ha acabado, continúa en la medida que estas generaciones podamos tomarle la posta. Para ello, pensamos que es importante hacer autocrítica con algunos sectores de la izquierda que están hablando del fin del ciclo progresista debido a que los gobiernos se están acabando. Ese es un error. Tenemos que despatrimonializar la usurpación simbólica que se hizo de la idea de progresismo que finalmente realmente y finalmente era la idea de lo popular. Y segundo, tenemos que plantear con mucha fuerza que eso no marca una pauta de fin, no se acaba, no hay un fin de la forma histórica latinoamericana, sino que continúa a través de las nuevas generaciones y las maneras creativas que tengamos nosotros de darle continuación a lo que significa una sociedad mejor, un estado de bienestar, una forma de vivir alternativa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este corto video que queríamos compartir desde esta zona tiene que ver con esa invitación, ¿no? Equitativa, una invitación a los y las jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a sus padres, a sus madres, si es un joven o una joven quien está viendo este video, de que tenemos una responsabilidad histórica como generación y que no nos podemos volver indiferentes o apáticos. Para nosotros desde aquí, ya mañana retornamos a nuestro país en esta forma de youtubers críticos que estamos planteando aquí, otra forma de ser youtubers. Queremos decirles ese corto mensaje y como siempre, ¿no? El ciclo de la esperanza, el ciclo de la utopía se va a extender. Vamos a saber leer la historia para poder estar a la altura de la misma. Un gusto para nosotros saludarles desde acá y bueno, con Cinti. El ciclo popular no se acaba. No se acaba. Empezó dando a luz con la Constitución de 2008, pero vamos por mucho más para lograr una verdadera revolución que profundice en las transformaciones construidas desde los movimientos sociales y populares. Muchos saludos. Así es, nos vemos, nos salimos, nos fugamos del taller, así que tenemos que regresar. Adiós.